Bien, Renzo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarte con nosotros, con Infomercado. Y bueno, nos había llegado a nuestra redacción esta nota de prensa con datos muy interesantes sobre el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Por parte de los emprendedores peruanos. En principio, queríamos saber cuál fue la motivación para hacer este estudio, ¿no? ¿Qué de relevante vieron ustedes en el mercado que los llevó a analizar a los emprendedores? ¿Cómo estás, César? No, el gusto es completamente mío. Bueno, Digiflow hace estos sondeos periódicamente eh, para tratar de entender cómo está evolucionando la transformación digital en nuestro país dentro de distintos escenarios. Y bueno, ya no hoy por hoy, pero digamos en el periodo más reciente, el impacto que ha tenido la pandemia para acelerar los procesos de transformación en distintos segmentos o en distintos sectores, ¿no? Entonces ahí es donde el efecto que produce esta necesidad de tecnología en el emprendedor resulta más relevante. Ujú, de acuerdo. En la nota de prensa que nos envían, bueno, digamos, el dato más relevante señala que más del 20% de los emprendedores peruanos usa herramientas tecnológicas desde inicios de la pandemia. Ahora, yo decía, si lo miramos desde la totalidad, un poco más del 20% todavía parece poco. Correcto. ¿Estoy haciendo una lectura correcta o en realidad eran No, menos antes de la tienes toda pandemia? la razón y en realidad es un poco más dramático, ¿no? Porque 20% utiliza alguna herramienta tecnológica, pero alrededor de 3% utiliza realmente el espectro de oportunidades que la tecnología le da a un emprendedor. Y eso es nada. Llámese desde lo público, que viene a ser una red social, hasta lo más eficiente, que viene a ser firma electrónica o facturación electrónica o Ujú. herramientas de negocio, ¿no? Ahora, dentro de esas herramientas más usadas, para tenerlo claro, ¿qué es lo que más usa el emprendedor y qué es a lo que le tiene quizá más temor o desconocimiento? Perfecto, bueno, lo que más usa es las herramientas que le permiten comunicarse con su público. Redes sociales, correo Ujú, electrónico, plataformas de esa naturaleza, ¿no? De exposición ujú, y de comunicación. Lo que más temor le genera al cliente son las ujú. pasarelas de pago, los mecanismos de pago electrónico. Y lo que más temor le genera al emprendedor son las herramientas de gestión. Llámese la facturación, la firma, esta clase de soluciones que automatizan procesos en la organización. Dejar el papel. Ujú, ujú. Ahora, ¿es por temor o es por desconocimiento? Bueno, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Y además también hay Ujú, una barrera, por un lado de idiosincrasia y por otro lado de el factor edad que se considera como que uno ya después de los 50 no está como para aprender nuevas tecnologías, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, ujú. la barrera es el temor y la herramienta para justificar ese temor es justamente el desconocimiento, ¿no? Y la misma razón es con el cliente con respecto a las pasarelas de pago por desconocimiento o es por temor porque a otros les contó que habían pagado a través de lo digital y no les habían llevado el producto, no se había completado la transacción. Bueno, en principio el temor hacia un medio de pago electrónico es la falta de Ujú, tangibilidad, ¿no? O sea, sabemos que existe mucho riesgo de captura de información, de estafa, de phishing en ujú, Internet. Entonces, exponer tu información es vulnerar tus recursos, ¿no? Tus ujú. ahorros, tu crédito, etcétera, a un formulario. Y esa es una barrera de entrada muy complicada de trabajar si no das las garantías. Entonces se empieza a buscar plataformas propias, o bien administradas por medios de pago confiables, o bien directas de los establecimientos comerciales. No tanto los lugares de comercio público, digamos, ¿no? Donde hay múltiples ofertas de valor y donde de pronto el medio de pago termina siendo algo cuestionable y del que nadie se hace cargo. Cuando tienes muchos Ujú. locatarios en un mismo espacio y hay un incumplimiento, bueno, se van a tirar la pelota entre el medio de pago, el locatario y la plataforma, y eso es lo que el consumidor percibe y de lo que es más reacio. Ahora, hay una gran migración. Nuevamente, si ves la información, más del 20% ya está utilizando medios de pago digitales. Las billeteras móviles han sido un vehículo inmenso también de migración. ¿Por qué?
porque la pandemia obliga a evitar el contacto. Sin embargo, la transacción es presencial. Y ahí hay un elemento importantísimo. Cuando yo utilizo una pasarela, yo estoy comprando en mi laptop desde mi casa. Yo no veo a quien me vende. Cuando voy al mercado, o a la bodega, o a cualquier punto que utilice una billetera móvil, yo estoy face to face, recibo el producto, y el medio de pago es el que puede tener un cuestionamiento, pero yo voy a recibir mi producto. Es decir, yo tengo el control. Y eso diluye el temor. Y de ahí puedes migrar a la pasarela. Sí, bueno, suena lógico y claro, podría ser un razonamiento que lleve a que más negocios, ¿no? Se digitalicen. Ahora, si miramos el otro lado de la moneda, es decir, el vaso medio lleno, de acuerdo a las cifras que nos han mostrado, hay dos aspectos importantes, ¿no? Que podrían decirnos que más gente se puede animar a digitalizar su negocio, ¿no? Uno de ellos es reducir costos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué usan herramientas, ¿no? Reducir costos y facilitar el trabajo. Bueno, el tema de reducir costos se entiende, digamos, claramente. Cuando hablan de facilitar el trabajo, ¿exactamente a qué se refieren, Renzo? Bueno, a ver, van de la mano, ¿ok? Y esto fundamentalmente se trata de las herramientas de gestión. Llámese, y aquí, bueno, DigiFlow habla con conocimiento de causa porque son nuestras soluciones las que operan en ese mercado. Facturación electrónica, firma electrónica, firma digital. ¿Por qué reduces costos? Muy sencillo. La economía es enorme en papel, para empezar, en procesos, además, y te vuelves eficiente y gestionas mejor tu negocio porque te da algo así como el don de la ubicuidad. Es muy interesante esto, porque ponte a pensar en un pequeño emprendedor que tiene un happy problem, alta demanda, pero su negocio es de algún tipo de obsequio o de atención para terceros. Entonces, César Flores le quiere mandar pues un pisco a Renzo León Velarde, que va a ser muy bien recibido. Ok, César Flores compra en un emprendedor el pisco y se lo manda a la casa a Renzo León Velarde, pero no le va a mandar la boleta. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el emprendedor si no está debidamente digitalizado? Enviarle el producto al consumidor, llámese Renzo, y enviar otro motorizado con la boleta a César. Doble costo, doble gasto de tiempo, doble recurso y además desenfoque del negocio principal. Si tú estás en facturación electrónica, automáticamente, ni bien César hace el pedido, la boleta ya está en su bandeja de entrada y yo me puedo concentrar en mi negocio, que es mandarle el pisco a la persona a la que César quiso atender. ¿Me explico? Entonces ahí tienes economía y gestión. Y por el lado de la firma, tienes además prevención en pandemia. Porque si tenemos que firmar documentos y los hacemos de forma física y más aún de forma notarial, imagínate la exposición que eso va a necesitar de la persona que va a firmar. Y si es un director, bueno, generalmente tienen el perfil de alguien de riesgo, tienes que hacerlo ir a la notaría, tienes que exponerlo a un biométrico, tienes que hacer una serie de protocolos que lo van a poner en riesgo. En tanto que con la firma digital, no solamente evitas todo eso teniendo un token y un software en la computadora y una licencia, sino que además puedes ahorrar mucho dinero en papel y mucho dinero en tiempo firmando documentos en simultáneo. Yo, por ejemplo, firmo las boletas de pago de DigiFlow más o menos en 10 segundos, 50 boletas de pago, todas obviamente ya previamente verificadas, que todo esté conforme, en lugar de gastarme un montón de tiempo revisando documento por documento, firmándolos de forma manuscrita y poniéndome huella digital. Y sin valor legal. En tanto que la firma digital yo les puedo dar incluso valor legal. De acuerdo. Hay una cifra relacionada a que los negocios señalan que es 100% segura o 100% seguro el uso de herramientas digitales y es casi un poco más del 17%, ¿no? Se entendería que cuando dicen que es 100% seguro usar herramientas tecnológicas es porque los otros aspectos, además, también los consideran positivos, ¿no? ¿Se ha podido identificar de qué sectores son ese tipo de negocios que sienten toda esa seguridad en el tema de herramientas digitales? Primero, más que el sector, lo que sí identificas es la antigüedad en el uso. Son empresas que vienen utilizando tecnología y haciendo upgrades a sus servicios y sumando nuevas soluciones
ya un buen tiempo. No es una percepción de corto plazo, es una percepción de mediano plazo. Y normalmente se da en empresas que por lo menos tienen una plataforma de gestión. Llámese un ERP, por ejemplo, al que tú le puedes sumar desde un front-end todo lo que es redes sociales y medios de comunicación, y desde un back-end todo lo que es facturación electrónica, firma digital, etcétera. Pero tienes una cultura ya digitalmente transformada. Por ahí viene esa percepción de seguridad. Es un default, digamos. La percepción varía cuando yo recién estoy iniciando un proceso de transformación o tengo un negocio cuya condicionamiento de éxito o fracaso puede depender de una sola decisión. Cuando empezó la pandemia y iban transcurriendo los meses, Renzo, a los negocios, ¿no? De los micros, pequeños empresarios, les decían, bueno, no te queda otra que transformarte digitalmente. Hoy prácticamente es una cosa ya escrita en piedra, ¿no? Pero habrán seguramente personas con negocios que dirán, oye, mira, la pandemia ha ido pasando, mis clientes han ido volviendo, tengo necesidad de transformarme digitalmente. ¿Qué respuesta tú podrías darle a estos empresarios que seguramente todavía tienen dudas? Porque seguro dirán, bueno, ya me he ido reactivando y bueno, mis clientes han ido retornando, ¿no? No sé si necesite esta Bueno, transformación digital. si hablamos de emprendedores que todavía no han caminado el proceso en ninguna etapa, entonces lo primero que yo les diría es que están equivocados en cuanto a la percepción del mercado. Sus clientes se están volviendo en una dimensión, que es la dimensión física, pero la dimensión comercial no se basa solamente en el aspecto físico, y hoy por hoy el proceso de compra está no solamente digitalizado, sino también globalizado. Por lo tanto, es poco probable que puedan tener una percepción de que su negocio vuelve a ser el de antes. Más aún, es difícil que logren percibir que su negocio crece. Todo lo contrario. Puede que sí, efectivamente, las nuevas condiciones les den una sensación de subsistencia viable, pero nadie pone un negocio para subsistir. Y eventualmente no solamente tienen que ver la evolución de su negocio, sino mirar al costado. O sea, toda empresa que tiene que definir estrategias de crecimiento mira a su competencia. Y si su competencia se transformó digitalmente y esto le ha permitido dar un salto, entonces la lógica me dice a mí que debo explorar ese mismo camino. Ahora, en tu experiencia, Renzo, y ahora mismo ya mirando una época casi post pandemia, ¿qué sectores crees que es urgente o negocios de qué sectores deben hacer esta transformación digital sí o sí? Bueno, estamos en un momento en que estamos en el interín entre la pandemia y la pospandemia. Y hay algunos negocios que viven y dependen de la presencialidad en alguna medida. Por ejemplo, un restaurante. ¿Qué es lo que va a buscar el cliente presencial del restaurante? Ya no busca como antes confort, ahora busca seguridad. Si el restaurante le da las condiciones de seguridad y de confianza, pues va a ir. Luego de eso verá confort, verá calidad, verá precio. Pero primero tengo que confiar en el lugar al que estoy yendo. Entonces, ¿en qué ayuda ahí la tecnología? Primero, para comunicar ese mensaje de confianza. Yo no voy a llegar a mi cliente, o mejor dicho, yo restaurante no voy a esperar que mi cliente vuelva de manera orgánica si primero no lo convoco explicándole cómo me he convertido para poderlo recibir en pandemia. Y segundo, puedo implementar herramientas que me permitan gestionar el negocio presencial mucho más automatizado. Por ejemplo, reservas en línea, cartas prepedidas, ambientes mejor distribuidos para las personas que ordenan por la aplicación o que van a recoger en tienda o que piden delivery. Entonces, la tecnología te ayuda a que esa presencialidad se adapte a las nuevas condiciones de este momento entre pandemia y pospandemia. Y ahí yo me atrevería a decir que el pospandemia nunca va a ser lo que era antes la sociedad. Porque otra cosa importante para las empresas que no se transforman digitalmente es que el consumidor ya probó la digitalidad. O sea, la experiencia de consumo digital ya la probó, ya se acostumbró y ya se quedó con una parte del negocio, que cuando empezó la pandemia andaba en menos del 10% y ahora supera el 20%.
Y Ujú. esto continúa en un crecimiento no menor. Entonces, la adaptación se vuelve indispensable porque sí o sí la transformación digital ya tocó a todos los sectores. Pero yo Ujú. creo que los que tienen un componente de presencialidad son los que más se están demorando y los que más lo van a necesitar. Dos consultas finales, Renzo. Una es con respecto a ese público anterior que conversábamos que está quizá un poco reacio o con cierta indecisión, ¿no? De entrar a la transformación digital. Si hubiera que darle un dato duro con respecto a cuánto tiene que invertir para empezar su transformación digital, ¿es posible dar este porcentaje, este acercamiento? Por supuesto, a ver, definamos el emprendedor al que le estamos hablando. Es aquel que tiene un negocio que no ha tenido impacto o no ha tenido contacto con la transformación digital y que se ha manejado de forma tradicional. ¿Cómo hace y cuánto le va a costar? Primero, lo que necesita es contacto con su público y eso se lo dan las redes sociales. Y en las redes sociales yo puedo decidir cuánto voy a invertir y puede ser desde cero. Puedo simplemente tener mi página, administrarla con buenos contenidos y buscar que la viralidad se vuelva orgánica, es decir, que la cosa camine sola, sin necesidad de invertir, o puedo ponerle algunos soles para poder generar una dinámica un poco más acelerada, pero tengo la potestad de decidir y puede ser desde cero. Y en el otro extremo, en el extremo de lograr tener un negocio eficiente, que sea, digamos, lo más barato posible y que sea lo más eficiente, eh, la herramienta natural es la facturación electrónica. ¿Cuánto me puede costar una facturación electrónica? Yo no puedo hablarte del mercado, pero sí te puedo hablar de Digiflow. En Digiflow tenemos una plataforma que se llama Perú Factura, que está en perufactura.pe y que es básicamente dejar el papel hoy y emitir electrónicamente mañana, con la misma facilidad con la que gestiono un correo electrónico o una red social. Y el costo, lo menos que me va a costar al mes es 20 soles. Entonces, si tenemos que hablar un dato duro, bueno, facturar electrónicamente me cuesta 20 soles, versus todo el papel que necesito mandar, imprimir y meter en un cajón, toda la gestión logística de Ujú. manejar ese papel y todas las Ujú. limitantes que me da el medio físico contra el medio digital. Ujú. De acuerdo. Y la pregunta final tiene que ver justamente con este tema de las limitaciones, ¿no? Es muy probable, bueno, que en Lima, por ejemplo, no hayan estos padecimientos con el tema de las conexiones a Internet y la misma calidad del Ujú. servicio, ¿no? Pero en provincias, en regiones, sí es un poco más notorio. ¿Esto cuánto influye en este crecimiento, ¿no? O en el convencimiento del emprendedor para que empiece una transformación digital, ¿no? Porque pueden hacerle pedidos, por ejemplo, por un aplicativo, por una plataforma, y no funciona la plataforma porque el Internet es deficiente. Bueno, definitivamente eso tiene es un componente a tomar en cuenta, pero las mismas plataformas ponderan este escenario y te dan opciones de trabajo standalone, es decir, te dan, por ejemplo, la posibilidad de emitir tu documento o hacer tu pedido y que cuando la conexión lo permita, inmediatamente salga. Ahora, cuando yo tengo una necesidad de plazo inmediato, evidentemente si la plataforma me falla, tengo que recurrir a otros medios de comunicación, como puede ser el teléfono, como puede ser el correo electrónico o alguna otra vía. Es decir, no estamos diciendo que la tecnología sea pasar de 0 a 100. Es un mecanismo que ha ganado una importante presencia en el mercado y que ha resuelto muchos problemas en pandemia, pero también es pasiva de ser afectada por el entorno. Y ahí es donde el entorno debe apoyar positivamente con otros mecanismos. Por otro lado, el regulador. Cuando entramos a facturación electrónica, lo que hacemos básicamente es decirle a SUNAT, a partir de ahora voy a emitir electrónicamente. Y si yo vivo en un lugar donde la señal está demostrado que es deficiente, existe un padrón en SUNAT que mi locación tiene permiso de demorar, digámoslo así, la comunicación de los documentos electrónicos. Es decir, eso está previsto. Por lo tanto, la tecnología de alguna manera viene acompañada de los protocolos necesarios para hacerla viable. Ahora, siempre va a depender de mí como emprendedor, de mi negocio y del lugar en el que lo estoy desarrollando. Jamás le recomendaría a nadie tomar ningún tipo de decisión de negocio a ojos cerrados y por el hecho de ser así.
hay que analizarlo, pero sí hay que incorporarla. O sea, lo que sí diría yo a ojos cerrados es que no debería haber un emprendedor en el Perú que no tenga tecnología implementada en su negocio. Ahora, que esa tecnología sea mínima, máxima o todo el negocio, ya depende mucho de cómo esté caminando esa operación. De acuerdo. Renzo, muchísimas gracias por este tiempo y muy buenos datos. Gracias. César, un placer. Cuando quieras, a disposición. Perfecto. Nos vemos. Chao, Gracias. Hasta gracias. luego. Chao, chao.